Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a todos los chicos del segundo año de secundaria a nombre de nuestra institución educativa Convenio Andrés Bello. El día de hoy preparamos nuestra clase que corresponde a la sexta práctica, esperando ya que ustedes lo hayan revisado. Nuestro tema del día de hoy es el multilingüismo en el Perú. Iniciemos. No nos olvidemos de las recomendaciones que son muy importantes para poder aprender. Vamos a apagar nuestros teléfonos celulares, guardar completamente silencio y realizar la toma de apuntes de esta exposición. Perú, país multilingüe y pluricultural. ¿Qué es el término multilingüismo? Es la coexistencia de varias lenguas en un mismo territorio, ¿no? Estamos orgullosos de nuestro territorio peruano. Y es por ello, ¿no es cierto?, que nuestro país es rico en lenguas y rico en culturas. Somos un país con diversas nacionalidades, culturales y de lenguas. Sin embargo, la gran mayoría ignora esta situación, desprecia incluso, ¿no es cierto?, a quienes no hablan la lengua del español. Nos burlamos de aquellos que utilizan mal el idioma español, ¿no? Y sobre todo, no valoramos la coexistencia de estas lenguas. Coexisten algunas 70 lenguas dentro de nuestro territorio peruano, ¿no? Y no lo valoramos. 40 de estas lenguas corresponden a nuestra Amazonía, y por eso es aquella la que causa este fenómeno de nuestro pluralismo cultural. ¿Cuántas lenguas son consideradas oficialmente, políticamente, lenguas oficiales en nuestro territorio? El español, el quechua y el aymara. Continuemos. Reseña histórica. Para hablar del multilingüismo debemos conocer, ¿no?, que hace 3.000 años atrás, ¿no es cierto?, inició todo con el poblamiento de América. Y antes de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo existía un panorama lingüístico, el proto-quechua, el proto-aru y el puquina. Más o menos en el año de 1532 empieza la destrucción de esta sociedad andina, empieza a destruirse esta lengua del quechua, ya deja de tener la primacía, ¿no?, que obtenía en el antiguo Perú, gracias a que nos impusieron el idioma del español. Desde esa época, ¿no?, las lenguas locales se iban extinguiendo, ¿ya? Se iban muriendo, son lenguas muertas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el sec, el taya, el mochica, el chimú del norte, el jacaru y cauqui de la familia jaqui, ¿no? Todas estas lenguas muertas. De estas lenguas andinas, la que más se ha podido sostener hasta ahora es el quechua. Teniendo en cuenta los criterios lingüísticos, antropológicos e históricos, las lenguas habladas en el Perú se distribuyen en dos grandes grupos: lenguas amerindias y lenguas no amerindias. ¿A qué se refieren estas lenguas? Las lenguas amerindias se denominan también vernáculas, se denominan nativas, aborígenes, oprimidas, ¿ya? Tienen presencia en el territorio nacional desde antes de la llegada de los españoles. Se distinguen las lenguas amazónicas y las andinas, como podemos ver. Observen aquí en este organizador del conocimiento, las lenguas amerindias se dividen en andinas y amazónicas. Las andinas, a su vez, se dividen en dos: la familia quechua y la familia aru. La familia aru se vuelve a subdividir en la aymara y el cauqui, o jacaru. Las lenguas amazónicas, ¿no?, tienen 16 familias lingüísticas. Continuamos.
lenguas no amerindias. Ese grupo de lenguas que ingresan al territorio peruano a partir del siglo XVI hasta nuestros días. En ellas figuran pues el idioma español, perteneciente a la familia romance o románica. También está la lengua de japonés, ¿no? Que tiene como herencia los grupos malayo, polinesio y altaico. El chino, perteneciente a la familia chino-taíl, y otras lenguas sin ninguna trascendencia, ¿no? Que fueron a partir de la llegada de los españoles, se empezaron a conocer lenguas amerindias. Vamos a seguir estudiando estas lenguas. Vamos a recordar, a ver, les decíamos, las lenguas amerindias se dividen en dos grandes familias. ¿Cuáles son? Las andinas y las amazónicas, recuerda. Andinas y amazónicas. Las andinas a su vez se dividen en el quechua y en el aro. El quechua. Este tipo de quechua, ¿no? Se habla en el norte de nuestro territorio, en el centro, costeño central, en el sur, y hay quechua también amazónico. Ojo que algunos términos cambian, son diferentes. No es el mismo quechua que se va a hablar en todos estos departamentos de nuestro Perú. Vamos a estudiarlo ya más adelante. La familia Aru, perdón, se divide en dos, decíamos, ¿no? El Aymara, que se habla en Puno, en Moquegua, en Tacna, el Cauqui, que se ha hablado en Tupe, en Colca, Aysa y en la provincia de Yauyos. Las lenguas amerindias, la familia amazónica, decíamos, ¿en cuántas familias se dividen? Se dividen en 16 familias lingüísticas. Tenemos acá el aragua, dentro del aragua está la lengua purina, arahuaca, dentro de la familia arahuaca, ¿no? Persisten estas lenguas, como la Xancan, Yanesha, Huamuesha, el Nomachiguenga, Chamicuro, Iñapari, Machiguenga, Yine, Piro, Resígaro, Caquín, ¿no? Otra familia es el Bora, su lengua es denominada Bora, de Cahuapana, de Chayahuita y Ejebero, de Candoshi, el Candoshi Chapra, de Jarambut, Jarambut, de Huitoto, Huitoto y Ocaína, el Jíbaro, Achuar, Chiviar, Aguaruna, Guambisa. Me imagino que en algún momento han escuchado pues estas lenguas, ¿no? Cuando viajamos, no sé, a nuestra Amazonía peruana, ¿no? Y sabemos que si vamos a visitar, ¿no? De hecho, nos vamos a encontrar con pequeñas comunidades que tienen estas lenguas. Continuemos. La familia del Pano, por ejemplo, alberga la lengua de Shipibo, Conibo, el Shipibo Cacataibo, el Ashinawa, el Natsés, Mayoruna, Mayinawa, Amahuaca, Capanagua, el Pebayagua alberga al Yagua, el Shimaco al Urarina, el Tacana, ese Eja, el Ticuna, a Ticuna, el Tucano, el Orejón o Secoya, el Tupi Guaraní, el Cocama, Cocamilla o Magua, y el Záparo, la Arabela, Quito y el Taushiro. Y son muchas lenguas, ¿te has dado cuenta? Este es la tablita, ¿no? Donde vamos a comparar algunos términos de nuestro idioma del quechua. A ver, veamos. 3 departamentos diferentes: Ancash, Junín y Ayacucho. Por ejemplo, el término, no sé, veamos, andar. Puriy en Ancash, Puriy en Junín, Puriy en Ayacucho, ¿no? Si te has dado cuenta, el término cambia. Les decía que el quechua, ¿no? Algunos términos coinciden y en otros no. Por ejemplo, el término comer, ¿no? En Ancash micuy, en Junín micuy, en Ayacucho micuy. El término casa, huasi, huasi, huasi,
¿no? Pero hay términos que no coinciden, por ejemplo, el término árbol, Muntiqueru, Hatrasatra y Sache, ¿no? Por eso les decía, quechua, por más que sea quechua, hay términos, ¿no es cierto?, que no coinciden en algunos departamentos, ¿ya? Por eso es que hay diferentes tipos de quechua. Sigamos hablando del quechua. ¿Qué podemos decir? ¿Qué más sabemos del quechua? Uno, que el quechua es el idioma más importante de la familia lingüística de América del Sur, ¿ya? ¿Qué más? En el Perú se habla en todos los departamentos, excepto en Tumbes, en Piura, en La Libertad y en Tacna. También es llamado la lengua del quechua como runacín, también es conocido como runacín, y es una lengua bastante dialectizada. Continuemos. El aymara, ¿qué podemos decir de la lengua del aymara? Es la segunda lengua nativa de gran importancia, ya hablada en nuestro país. Está presente sobre todo en Puno, en Tacna, en Moquegua, en Arequipa. Esta lengua está dentro de la familia lingüística del jaqui. El jacaru, ¿no? Pertenece al jacaru. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Es considerada como una de las lenguas en vía de extinción, ¿no? Porque ya les había comentado, ya hay lenguas muertas porque las comunidades de hablantes se interesan por hablar otro tipo de lengua, en este caso nuestro idioma español. Es por eso, ¿no es cierto?, que hay lenguas en desuso y que se convierten en lenguas muertas. Continuemos con las lenguas de la selva. Les había dicho pues que en las lenguas de la selva es ese complejo o panorámico lingüístico más amplio, ¿ya? Porque en su zona se hablan alrededor de 43 lenguas que pertenecen, ¿no?, a las 16 familias lingüísticas que ya habíamos estudiado. ¿Cuáles son? La Arabela, Arahuaca, el Bora, el Cahuapana, el Candochishapra, el Jarambu, el Huitoto, el Jíbaro, el Paño, el Pebayagua, el Símaco, el Tacana, el Ticuna, el Tucano, el Tupi Guaraní y el Zápara, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en vez de sentirnos admirados por esta lengua, en vez de sentirnos orgullosos de estas lenguas, por el contrario, si es que escucháramos hablar a alguien con una lengua diferente que no es la nuestra, que utilizamos el español en este caso, ¿qué hacemos? Nos burlamos, ¿no? Los vemos como un nivel más bajo, inferior a nuestro. Y no es así, por el contrario, debemos de sentirnos orgullosos de este tipo de lengua, ¿no? No solamente de nuestro idioma español, ¿no?, que sin duda es la lengua que tiene la mayor cantidad de hablantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay libros, ¿no?, escritos en español, porque la capital o la mayoría de nuestros departamentos utiliza el español para comunicarse. ¿Qué más? Tiene varios perfiles. En las zonas de los Andes encontramos pues grupos monolingües, a que le llamamos grupos monolingües, a que pueden hablar solamente la lengua indígena, aborigen, ¿no? O solamente hablan el español. Y también hay otras zonas en las que podemos encontrar grupos bilingües que conviven con ambas lenguas, tanto como las aborígenes, ¿no?, como la indígena y la del idioma español. Se les había pedido, ¿no?, el mapa lingüístico del Perú. Es importante este mapa lingüístico del Perú, ya que a través de ello nos vamos a poder dar una idea, ¿no es cierto?, de qué idiomas, ¿no?, de qué lenguas, ¿no?, estamos hablando y cuál es su zona de origen, ¿no? Es un ejemplo para que ustedes puedan pegar en sus cuadernos. Bueno, chicos, espero que esta clase haya sido de mucho beneficio. Nos vemos en la siguiente grabación.